¿Alguna vez has experimentado sincronicidad en tu vida? Yo creo que sí, y hoy te quiero compartir tres experiencias en mi propia vida que han demostrado la sincronicidad divina en ciertos aspectos y momentos o etapas de mi vida. Entonces quiero empezar diciéndote que muchas veces esa sincronicidad llega cuando tú estás actuando en lo que verdaderamente te emociona, en tus grandes intereses. Puede suceder en otras maneras, cuando no estás actuando en lo que realmente te apasiona y lo que te gusta, ¿cierto? Como pasan cosas que tú dirías que son sincronicidades, pero en mi propia experiencia las veces que más he sentido sincronicidades y las sincronicidades más, digamos, impresionantes y asombrosas es cuando estoy actuando en lo que verdaderamente me gusta, ¿cierto? Entonces, si tú quieres empezar a tener más experiencias de sincronicidad en tu vida, necesitas empezar a conocerte a ti mismo. Es decir, tienes que empezar a meditar, a observar tu mente, porque cuando tú aprendes a hacer eso, vas a dejar de repetir el guión que te dijeron que tenías que seguir, que no eres tú. Cuando tú aprendes a observar tu mente y empiezas a meditar, empiezas a respirar consciente, ¿cierto? Todas estas cosas te van a ayudar a reconocerte como lo que verdaderamente eres. Te vas a dar cuenta y vas a tener pensamientos probablemente de cosas que nunca habías considerado acerca de ti mismo y vas a tener las ganas de actuar en esas cosas que antes te parecían como que yo no hago esto. Eso fue lo que me pasó al principio cuando yo decidí dibujar todos los días. Estaba cansado de entrenar, o no podía entrenar básicamente porque tenía una tendinitis en mi hombro, y eso me llevó a probar o a experimentar o a explorar otros aspectos de mi vida, otros aspectos de mí mismo que yo pensé que nunca iba a tener o que básicamente no era así, yo no soy así. Entonces, cuando empecé a dibujar todos los días, me di cuenta de que primero estaba disfrutando del dibujo, porque eso también te da cierto tipo de reacción química en tu cerebro que se llama dopamina cuando tú aprendes y te das cuenta de que tu progreso es algo real y que estás cambiando y estás mejorando. Eso te vuelve, digamos que adicto a ser mejor, siempre estar buscando ser mejor. Entonces cuando yo empecé a dibujar, a pesar de que lo hice solo por mejorar en la carrera que estaba estudiando en ese momento, que fue fue arquitectura, ¿cierto? Yo dije, tengo que dibujar para ser mejor arquitecto, para poder entender mejor la arquitectura, para poder expresar mis pensamientos en líneas. Pero luego me di cuenta de que disfrutaba más la parte artística y no tanto la parte de diseño. Pero cuando empecé a dibujar, me di cuenta de que cosas empezaban a suceder en mi vida. Una de ellas fue atraer a personas que me decían, hey, me interesa tu arte, ¿puedo comprar tu arte? Entonces yo nunca pensé eso, nunca en mi vida pensé eso. Como que, uy, voy a poder vender mis dibujos. Literalmente lo hacía. Después empecé a, digamos que a hacerlo más por ese hecho, con esa intención de vender mi arte, pero al principio yo lo hacía era como, voy a dibujar simplemente porque me gusta y voy a mejorar todos los días mis dibujos. Voy a tratar, ahí ves algunos dibujos en esa pared, ¿cierto? Pero la sincronicidad que te quiero contar es esta. Y eso te lo digo es porque en ese momento yo sentía como que, bueno, ¿y qué hago hoy? Estoy aburrido. Es un viernes, todo el mundo está de fiesta, todo el mundo está socializando. Yo estoy aquí en la casa, quiero hacer algo diferente, no quiero quedarme aquí en la casa. Entonces en ese momento fue como coger el celular, ¿cierto? Cogí mi celular y me puse a ver historias y tenía la idea de como quiero probar un restaurante vegano al que nunca haya ido, solamente por probar. Quiero ir a probarlo. Y también tenía la idea de que, bueno, a medida que, digamos, disfrutaba el alimento que había pedido en ese restaurante, me imaginaba a mí mismo dibujando, ¿cierto? No tenía ningún tipo de idea o expectativa acerca de esa experiencia. Pero entonces yo saqué el celular, había escuchado acerca de un restaurante aquí en Bogotá vegano que acaba de abrir. Muchas personas habían dado sus reseñas y yo quería probarlo porque tenía una fama de que la hamburguesa ahí era brutal. Entonces yo fui, a pesar de que mi cuerpo decía, ay, quédate aquí en la casa, no hagas nada, mejor quédate aquí haciendo lo mismo. Cogí el transporte público y llegué allá a ese restaurante y pedí el menú, ¿cierto? Elegí lo que iba a pedir, lo pedí y me puse a mirar como el ambiente y miré todo lo que estaba alrededor mío.
Y cuando llegó el menú, yo ya había sacado mi libreta y había empezado a dibujar, ¿cierto? Las camareras, porque me acuerdo que eran dos mujeres las que tomaban los pedidos y llevaban el pedido a tu mesa. Simplemente como que me miraron así la hoja y mi cuaderno y dijeron, no, normal, este tipo está rayando o dibujando. Bueno, pero además de que disfruté la comida, pues mi idea era dibujar todo el ambiente, ¿cierto? Te voy a dar aquí una foto que muestra ese dibujo, pero yo no tenía ninguna expectativa, lo único que hice fue ir allá a comprar la hamburguesa, dibujar y ya me iba a ir. Entonces cuando ya me iba a ir les pedí la cuenta, ¿cierto? Las camareras volvieron y me dijeron, ¿eso lo hiciste tú? Y yo sí. ¡Wow! Está brutal, se lo voy a mostrar al dueño. Y yo, ok. Entonces se lo fueron a mostrar al dueño y en ese mismo momento, ahora que me acuerdo, éramos solamente dos personas, cuatro personas en ese momento en el restaurante. Yo, otras tres personas en otra mesa. Y lo que alcanzaba a percibir, ¿cierto? Era como, estas dos personas están teniendo una entrevista con esa otra persona es alguien que califica los restaurantes, entonces le habían dado un montón de comida gratis solamente para probar el sabor y que él los calificara. Y resultó que esa persona era una mujer y dos hombres, ¿cierto? Era un hombre y la mujer eran parejas y el hombre era el otro que estaba calificando el restaurante. Y resulta que el hombre que estaba con la mujer, la pareja, era el dueño. Entonces la chica, la camarera cogió mi libreta, se la mostró y él de una volteó a mirarme y me dijo, como que tú hiciste esto, y yo sí. Entonces se paró, se acercaron a mi mesa y empezaron a preguntarme qué era lo que yo hacía y toda la vuelta, ¿cierto? Entonces yo como que no, normal, soy artista, me encanta dibujar restaurantes y lugares también al mismo tiempo que estoy probando su comida. Pero lo que me pareció increíble al principio, después ya entendí por qué, ¿cierto? Es cuando tú actúas en lo que te entusiasma, cosas van a empezar a suceder. Entonces, lo que me pareció increíble fue que en ese momento yo también estaba dando cursos de dibujo y necesitaba algún sitio para poder dar un club de dibujo, ¿cierto? Una clase de dibujo, un taller de dibujo. Ya no los estaba haciendo al aire libre, ¿cierto? Pero muchas veces la lluvia, el clima no nos dejaba hacerlo bien, ¿no? Disfrutarlo completamente. Pero entonces esa persona me dijo, mira, nosotros tenemos el segundo piso, allá también en este restaurante hay un segundo piso, entonces cuando tú quieras, tú me dices, me escribes y agendamos el taller de dibujo, puedes utilizar este segundo piso como tú quieras para dar tus clases de dibujo. Y yo como, ¿what? ¿En serio? No podía creerlo. Era como, yo venía pensando tener la intención de encontrar un lugar en donde puedo dar un taller de dibujo cerrado, ¿cierto? Con música y tal, con mesas y sillas. Y esta persona me dice, puedes utilizar el segundo piso cuando quieras. Y yo dije, wow, si yo no hubiera visto el celular en ese momento en las historias de mi Instagram, ¿cierto? Porque yo seguía a ese restaurante, y si nunca hubiera cogido el transporte público y hubiera llegado hasta ese restaurante, me hubiera perdido esa sincronicidad. Y luego tuve dos talleres de dibujo en ese sitio, ¿cierto? Y las personas ya me conocían y todo, pero fue absolutamente sorprendente ese tipo de sincronicidad. Pero solamente fue porque yo actué en lo que me apasionaba. Ahora te quiero contar el otro evento en donde tuve una sincronicidad y eso fue cuando estuve en Estados Unidos. Cuando estuve en Estados Unidos, primero fue un logro brutal porque romper la historia de mi familia de que nunca nos iban a dar la visa era como, uff, lo logré. Había pedido la visa cuando tenía como 15 años, ¿cierto? Y no me la dieron y yo empecé a sentir y a creer de verdad que nosotros somos de malas. En esta familia nunca nos van a dar la visa, esa era la historia. Malditos gringos, siempre nos roban el dinero, no nos van a dar la visa, pero luego tuve mi despertar espiritual y me di cuenta de que no tenía que ser necesariamente así. Yo me empecé a dar cuenta de la historia que repetía en mi mente y empecé a cambiarla y empecé a decir esto es posible, empecé a meditar. Básicamente hice esta meditación. No básicamente, literalmente hice esta meditación todos los días, imaginándome en el avión, imaginándome que ya estaba en Estados Unidos con mi familia, hasta que construí la sensación y la emoción dentro de mí, que eso tuvo que reflejarse afuera teniendo la experiencia yendo a Estados Unidos. Entonces, por esa parte fue un logro brutal porque me probé a mí mismo de que el mundo externo siempre te está reflejando lo que tú crees y tus emociones, ¿cierto? Entonces, primero, eso fue como una victoria, darme cuenta de que sí, a pesar de que todo el mundo está diciendo que no nos van a dar la visa,
pues me dieron la visa y yo pude viajar, ¿cierto? Pero lo interesante fue que, digamos que en el mundo, ¿cierto? Globalmente, hay como un colectivo de dibujantes que se llama Urban Sketchers, que literalmente significa boceteadores urbanos. Boceto es como un dibujo rápido, ¿cierto? Entonces, hay boceteadores urbanos aquí en Bogotá. En todo, bueno, no todos, pero la mayoría de países tiene como su colectivo de ese grupo de personas que dibujan sobre todo al aire libre, ¿no? Como que arquitectura y cosas así. Entonces cuando yo ya llevaba como unos 15 días en Estados Unidos con mi familia, yo ya estaba un poco aburrido, ¿cierto? Es como, bueno, esto es lo que hacemos, además estaba en invierno, entonces como que no había casi posibilidades de salir tan seguido por el clima, era brutal. Entonces yo me puse a pensar, me acuerdo que eso fue en una noche cuando estábamos terminando de comer, porque en ese momento yo comía, o sea, era como una experiencia brutal, porque mis comidas siempre eran cosas veganas deliciosas, a pesar de que eran procesadas, eran deliciosas. Pero me llegó la idea de que, uy, estoy en Estados Unidos. Es probable que aquí en Nueva York haya un colectivo de Urban Sketchers. Voy a mirar en Instagram a ver si hay algún tipo de página que diga Urban Sketchers Nueva York. Entré al Instagram y me di cuenta de que no hay ningún tipo de Urban Sketches en Nueva York y yo quedé un poco decepcionado, pero mi mente recibió una idea diciendo, no mires en Instagram, mira en Google. Entré a Google y puse Urban Sketches Nueva York y ahí se apareció algo que no tenía nada que ver con Instagram, ¿cierto? Entonces me entré a esa página y me di cuenta de que, ¿what? Al día siguiente, digamos era un sábado, no me acuerdo qué día era, pero yo vi eso un sábado y en la página decía que el domingo a las 10 de la mañana iban a ir a un museo, iban a dibujar las cosas que habían en ese museo y te decían todo lo que tenías que llevar y todo lo que tenías que tener en cuenta. Lleva una silla y tal, ¿cierto? Gracias a eso compré una silla que se llama stool. No sabía que se llama, que era stool. No sabía que era stool. Me di cuenta de que es como una butaca, un asiento pequeño que tú puedes cargar, es portátil o portable. Entonces, al mismo tiempo sentía mucho miedo porque era algo completamente diferente y nuevo a lo que yo venía experimentando y mi mente me hacía pensar en el futuro como vas a tener ahora sí que hablar inglés de verdad. No es como, hey, how are you? No, sino como de verdad, es que tienes que hablar con la gente así como una conversación real así súper... O sea, no hay tipo de excusa para, no quiero hablar, sino como vas a tener que hablar. Entonces, a pesar de eso, yo dije, bueno, lo voy a hacer, porque gracias a ese, o sea, yo tenía la idea de que este viaje me iba a expandir mi mente, ¿no? Lo que yo era, y me iba a hacer conocer más partes de mí mismo. Entonces, a pesar del miedo, yo al otro día, bueno, les dije, ¿cómo puedo llegar a este sitio? Entonces me explicaron, tienes que coger el tren, tienes que después coger el subway, ¿cierto? Y era mi primera vez solo en Nueva York, era como literalmente solo, no estaba solo. Físicamente estaba solo, podríamos decir, no había nadie caminando junto a mí, pero espiritualmente estaba siendo acompañado constantemente. Y de hecho antes de salir fue como pedir, porque en ese momento fue cuando leí autobiografía de un yogi y empecé a cambiar mi percepción y mi concepto de Dios. Y empecé a practicar eso que estaba leyendo en ese libro, básicamente en esas salidas cuando iba solo, ¿cierto? Como que estoy solo con el mundo, pero realmente iba con Dios. Entonces, y mis guías y mis maestros, etcétera. Entonces yo ese día fui y me bajé del subway y tenía que caminar hasta un punto porque se llamaba el Museo Rubin. Tú puedes buscarlo en Google, ¿no? Museo Rubin. Y también te dejo aquí el dibujo de ese día, ¿cierto? Como la portada y los dibujos que hice. Pero básicamente yo iba por una calle y mi intuición me dijo, voltea a la derecha. Entonces yo volteé a la derecha, ¿cierto? Y seguí andando. Y cuando iba a la mitad de esa calle, sentí otra vez mi intuición, no, por aquí no es. Y yo estaba mirando un celular porque estaba utilizando el celular de mi prima para usar Google Maps, para guiarme. Y el celular me había dicho, voltea a la izquierda, a la derecha, perdón. Y a la mitad de esa calle algo me hizo devolver, entonces yo dije, no, por aquí no es, y me devolví. Entonces cuando llegué otra vez al cruce no cogí a la derecha, sino a la izquierda. Y me di cuenta, sí, menos mal cogí por acá, aquí era el museo. Y ahorita te voy a contar por qué me hizo devolver mi intuición a mitad de la calle que era incorrecta. Entonces cuando yo llegué al museo se me paró el corazón, pues no literalmente, pero sentí mucho pánico porque ahora sí tenía que hablar. Y yo a pesar de que me considero que soy alguien que habla bien inglés, a pesar de eso como que,
o sea, sentir esas ganas de, pucha, tengo que hablar con alguien y ya es como más difícil, ¿no? Es como, ahora sí no hay escapatoria, tengo que hablar, tengo que hacerme entender. Entonces, básicamente yo miré así como por fuera a ver cómo se veía por dentro y había una persona en un counter, en una recepción y yo dije, no, pues tengo que preguntarle que dónde es la reunión de los Urban Sketchers. Abrí la puerta y todo el mundo entró, pues me miró así como, se nota que este muchacho no es de aquí. Entonces yo llegué allá a la recepción y miré al man y le dije, oye, en inglés obviamente, where can I find the Urban Sketchers Group? Entonces el man me dijo, ¿qué? ¿Qué es eso? Entonces yo quedé como en blanco y yo, no, este tipo no sabe qué es. Entonces yo quedé como en blanco y en ese momento una chica me tocó el brazo y me dijo, yo vengo con él. Entonces yo la miré y la chica tenía un ojo turul, ¿cómo se dice? Turuleto. O sea, tenía ojos claros, azules y un ojo estaba mirando hacia allá. Un ojo mirando hacia el mar y un ojo mirando hacia el sol. El caso fue que no le puse tanta atención a eso, sino que ella me tocó el brazo y me hizo sentir calmado y como que estaba apoyado. Entonces me dijo, no, es que vamos a dibujar, dale un tiquete a él. Entonces yo, normal, ¿no? Como que, gracias. Entonces ya tenía a alguien conocido porque ella también venía a dibujar, ¿cierto? Y normalmente aquí se ven gente joven dibujando, pero allá, pues por lo menos en esa experiencia y con los Urban Sketches de Nueva York, que no fue la única vez que salí con ellos, sino fueron más veces, me di cuenta de que la mayoría de las personas que están allá son mayores de 40 años. Entonces yo era el único joven, o un jovencito niño que estaba ahí. Y gracias a esa chica, a esa mujer, a esa señora, pude conocer al líder de ese grupo, ¿no? De los Urban Sketchers Nueva York. Y luego entendí por qué yo había tenido que devolverme a mitad de la calle, que yo pensaba que era por ahí, pero resultó que no. Fue porque ella estaba en el baño. Y la sincronicidad pasó, fue que los dos nos acercamos al counter, a la recepción, al mismo momento. Esto lo dice Bashar. No importa qué es lo que hagas, vas a llegar en el momento adecuado, el tiempo adecuado, el lugar adecuado, con la persona adecuada. No importa si antes has considerado que no deberías estar ahí, todo te lleva a esa sincronicidad cuando tú estás actuando en lo que te apasiona. Si yo no hubiera cogido por la derecha y me hubiera devuelto y hubiera cogido de una vez por la izquierda, por donde era realmente, nunca me hubiera encontrado con esa chica y hubiera estado así perdido como, ¿dónde están? ¿Dónde están? No sé. Gracias a esa sincronicidad pude, digamos que, un poco más amable entrar a conocer al grupo. Entonces yo no podía creer después de que salí del museo, dije, gracias a Dios, o sea, Dios literalmente me puso a esa persona ahí como para que me sintiera apoyado y no me sintiera solo. Eso es una sincronicidad brutal. Y muchas veces me pasaron en Estados Unidos, ¿cierto? Pero otra sincronicidad que me pasó aquí en Bogotá, que de hecho me hizo conocer a una mujer y tuvimos una relación ahí súper extraña. Luego yo me alejé porque tenía mucho miedo a la intimidad, sentí mucho miedo a la intimidad, entonces yo me iba separando de ella. Me di cuenta de que es un patrón de la infancia que tengo cuando me siento que estoy muy acercándome a alguien, sobre todo íntimamente, emocionalmente, físicamente, ¿cierto? Como que ya estoy sintiendo cosas por esta persona, me da miedo que se alejen o sí, que me abandonen básicamente. Entonces yo abandono antes, eso se llama ghostear o bueno, no sé cómo se llama, pero me di cuenta de que eso fue lo que pasó. Yo ya digamos me he dado cuenta de estos patrones, pero lo que pasó fue que en ese momento yo estaba tan aburrido y como decepcionado de la vida, como que qué pereza vivir odiando a la humanidad y normalmente salgo con mi perrita, ¿cierto? Y salgo y le doy una vuelta aquí al parque donde estoy viviendo, ¿cierto? Frente al parque donde estoy viviendo. Pero entonces normalmente en ese momento, ahora sí, ya es como un poco más abierto de corazón porque he trabajado bastante todas esas cosas durante estos últimos años, porque eso fue hace ya como 4 años. Pero normalmente nunca quería hablar con la gente. Qué pereza hablar con la gente que tiene otros perritos. Y cuando uno tiene un perrito es más fácil que las personas se crucen las palabras y tengan que hacer charla y todas estas cosas. Yo no quería hacer eso. Literalmente yo no quería hacer eso. Yo solamente quería dar la vuelta y entrarme otra vez a la casa y ya. Pero esa vez decidí como no entrarme de una vez, sino como, hey, quedarme aquí un momento mirando la naturaleza, solamente mirando. Y entonces me di cuenta de que venía una chica con otros perros y yo, qué pereza, Lila va a salir a jugar y yo no quiero saludar ni nada. Pero resultó que no, Lila se quedó a mi lado
Un perro de esos tres que ella traía, ¿cierto? Se me sentó literalmente al lado y los dos estábamos mirando hacia el frente. Y yo no hice nada, yo este perro me va a morder o algo así. Pero el perro no me miraba ni nada, sino solamente estaba mirando hacia el frente como yo. Entonces ella dice, uy, están para una foto. Entonces yo en ese momento sentí como que, Diego, suelta las resistencias, habla con esa persona. Y nos pusimos a hablar, lo primero que hablamos fue en ese momento sobre lo del virus C-19, todas esas estupideces que obligan a la gente a ponerse bozales y a chuzarse, es que por salud. Pero empezamos a hablar de eso y estábamos de acuerdo en que sí, eso es una estupidez, la gente solamente cae en eso y no se dan cuenta de todo lo que están haciendo en su cuerpo y cómo nos manipulan mentalmente, etcétera. Pero en esa vez quedamos hablando casi una hora, o sea, yo normalmente me demoro 30 minutos dando la vuelta al parque, pero esa vez me quedé una hora más hablando con ella. Y bueno, esa fue la sincronicidad. Es como cuando tú tienes que conocer a alguien, en el momento que sea vas a llegar y no vas a poder hacer nada para interrumpir ese acontecimiento o ese encuentro con esa persona. Me di cuenta después que la había conocido a ella para darme cuenta de mis heridas de infancia, ¿cierto? Como para poder empezar a tener más conciencia de ellos y liberarme de esas heridas. Pero la sincronicidad fue cuando ella me dijo, ¿están para una foto? Y empezamos a hablar y después salimos y después tal y tal, cosas más pasaron bueno, pues cada uno se conoció un poco mejor. Pero yo nunca estaba pidiendo, uy, quiero una relación o quiero una pareja, nada. Fue como, en el momento exacto, el día exacto, ¿cierto? Todo estaba exacto para conocer a esa persona. Entonces, cuando tú estás dispuesto en ese sentido a las relaciones, a ser vulnerable, a expresar o a mostrar más de lo que tú eres, la vida te va a mostrar personas que te van a reflejar eso y que tú vas a poder, digamos, utilizar, no en el sentido de como tratar a las personas como objetos, sino como un espejo en donde tú te vas a poder abrir y conocer más partes de lo que tú eres realmente. Pero las sincronicidades en general llegan cuando tú no las estás buscando. No se trata de salir ahora a la calle, voy a buscar una sincronicidad, sino como sigue el compás interno de lo que te dice que es lo que te entusiasma. Esa palabra entusiasmo es algo muy brutal porque entusiasmo significa estar lleno, o enteos, significa estar lleno de Dios. Ese entusiasmo que sientes por cualquier cosa es literalmente Dios dentro de ti que te está diciendo, haz esto. Esto es lo que más te interesa y cuando tú empiezas a hacer eso sin ningún tipo de expectativa, empiezan a pasar todas estas cosas mágicas que te van a traer, digamos que experiencias que te van a ayudar a conocerte más a ti mismo. Entonces no se trata de buscar los números angélicos ni nada de esas cosas, sino más bien cada vez estar en alineación con lo que tú verdaderamente eres. Y estas situaciones, experiencias van a ser pan de cada día. No es como, ay, hace rato me pasan. No. Sí, llegará un momento en donde no vas a sentir tantas sincronicidades en tu vida, pero date cuenta es que probablemente en ese momento no estás actuando en lo que realmente te apasiona y no estás actuando desde el corazón, estás pensando mucho, estás muy preocupado, ansioso, tratando de resolver todo aquí en tu mente y no estás pasando al corazón. Cierto que el corazón no utiliza casi la lógica. Obviamente la lógica y la razón son parte de nosotros y son útiles, pero utilizarlas de maneras con exceso, ¿cierto? Es como solamente la lógica y la razón, te pierdes estas experiencias, porque cuando tú empiezas a ver la vida como un sueño y un reflejo de tu interior, más cosas, digamos que asemejen un sueño, van a empezar a pasar afuera de ti. Entonces, mi consejo aquí es que actúa en lo que te entusiasma. No importa si no tiene nada que ver, si, ay, ¿será que esto me va a dar dinero? No, no tengas ninguna expectativa, solamente actúa con tu mayor capacidad hasta donde puedas llevarlo. Y vas a darte cuenta de que a medida que practiques actuar en lo que te entusiasma y te apasiona, más cosas raras o mágicas van a empezar a pasar en tu experiencia humana, ¿cierto? Entonces, recuerda, no se trata de buscar todas estas cosas, sino simplemente alinearte cada vez más con lo que eres. Esto lo hice y lo sigo haciendo porque no es que ya lo he logrado 100%, pero la meditación, la respiración consciente, aprender a estar en silencio bastante tiempo, no solamente 30 minutos, sino ojalá llevarlo cada vez más, una hora, 2 horas, estar en silencio y llevar tu atención hacia adentro, es lo que te va a decir, ay, haz esto ahora, no como una voz. Muchas personas dicen que si les llega voz, por lo menos a mí no, sino es como una sensación de que un pensamiento y me dice, tengo que actuar ahora en esto. Por ejemplo, este video
fue algo como súper improvisado, nunca, o sea, no me puse ahí como a grabarlo súper, no sé, ordenado, tal, como que, ¿cómo lo voy a poner? ¿Cómo lo voy a poner? No, así como, tengo que, o sea, siento ganas de hablar de esto y quiero compartirlo. Antes de dejarte, quiero dejarte otra experiencia que me acordé mientras iba grabando y terminé de grabar el video, pero me dije, no, 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 no puedes dejar de compartir esta experiencia. Una vez estaba dibujando, te la voy a contar súper rápido, te la voy a resumir. Estaba dibujando cerca de mi casa y empecé a dibujar, ¿cierto? Y yo venía dando vueltas en la bici para darme cuenta de qué lugares eran chéveres para dibujar. Y venía dando vueltas en la bici, dando vueltas en la bici. Ese día traía una maleta y la maleta estaba llena de basura, ¿cierto? Y quería botar esa basura en una basura más grande, ¿cierto? En esas canecas de basura que tú encuentras afuera ahí en la calle. Entonces, ese día boté toda la basura en una basura que era más grande y no me di cuenta de que ahí estaba mi billetera. Entonces yo lo di por sentado, ¿cierto? Como que se me olvidó eso. Y llegué a otro lado, me senté a dibujar, ¿cierto? Empecé a dibujar el sitio. Entonces yo veía que tres personas se iban acercando y me dijeron, oye, ¿tienes un esfero que nos prestes? Es que necesitamos escribir algo. Y yo, claro, yo saqué mi esfero, o bueno, utilicé el esfero que estaba utilizando y se los di a ellos. Y les dije, ¿para qué lo necesitan? No, es que a alguien se le perdió la billetera. Y yo venía pensando, ¿dónde está mi billetera? Y sí, claro. Entonces se sentaron ahí al lado y pusieron ahí como una base para escribir, ¿cierto? Es que fuimos a donde la policía, pero necesitan el número y necesitan el nombre de la persona, etcétera, tal, tal, tal. Cuando yo llego y los miro y empiezo a ver lo que están escribiendo, el número de cédula que están escribiendo, el nombre de la persona que están escribiendo y decía 1030 bla 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 Diego Alejandro Kendo Sánchez. Y yo los miré y les dije, ¿les digo algo? Esa billetera es mía. Y ellos, ¿en serio? A ver, dime el número. Me decían, dime el número. Y en ese momento es lo más chistoso porque, o sea, hablando otra vez del virus C-19, había una estupidez que hacían como que pico y cédula. Solamente los números que terminan en 8 pueden entrar a ciertos supermercados. Es una completa estupidez. Entonces yo dije, me vale verga, voy a cambiar mi número de cédula. Cuando yo quiera entrar, cambio el número porque el mío era un par. Entonces cambiaba por impar. Eso era un video, no te voy a decir cómo lo hice. Pero en ese momento todavía la cédula quedaba con el número impar, es decir, el número falso. Y la persona me dijo, y yo iba a decir el número verdadero, que terminaba en 6. Pero si yo decía el 6 se iban a dar cuenta, no, no, tú no eres el dueño, el de esta cédula. Entonces me tocó acordarme, recuerda Diego que todavía la cédula tiene el 5 ahí, tienes que recordar que pusiste un 5. Entonces yo dije, 1030 bla, 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 bu, 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 5. ¡Ah! Y los tres se miran, ay, sí, es el dueño. Sincronicidad divina. Aprender a escuchar ese entusiasmo es una práctica, entonces probablemente vas a confundirte con preocupación o con ansiedad y realmente con lo que es el entusiasmo, ¿cierto? Tengo otro video acerca de las sincronicidades, te lo voy a dejar aquí, espero tengas un excelente día y nos veremos en el próximo video.